Rusia insta a deponer las armas y entregarse a los radicales ucranianos atrincherados en la planta Azot en la localidad de Severodonetsk en la República de Lugansk. Además, se abrirá un corredor humanitario para la salida de los civiles que permanecen en la instalación. Moscú denuncia que se trata del mismo escenario que tuvo lugar en la fábrica Azovstal en Mariupol cuando grupos nacionalistas retenían a la población y la utilizaban como escudos humanos. Mauricio Ampuero nos amplía. Una preocupante advertencia se ha dado a conocer luego que los milicianos y los soldados nacionalistas se hayan desplazado hasta la planta de Azot, donde se han atrincherado unos 2.500 soldados. Cerca de un cuarto de ellos son extranjeros, pero junto a ellos han tomado a cientos de civiles, a cientos de vecinos de Severodonetsk, dejando esta gran preocupación respecto a la protección de sus vidas, de sus derechos. Proponemos a los combatientes de batallones nacionalistas y mercenarios extranjeros que están en la planta de Azot que cesen las hostilidades a partir de las 8 horas de Moscú del 15 de junio del 2022, liberen a los civiles a través de un corredor humanitario, abandonen la resistencia sin sentido y depongan sus armas. Rusia garantiza la preservación de la vida y el cumplimiento de todas las normas de la Convención de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra, como sucedió con los que se rindieron anteriormente en Mariupol. La disposición real de la parte ucraniana para el inicio de la operación humanitaria se indica con el izamiento de banderas blancas. Preocupa la situación humanitaria de esos civiles que están ahora en la planta de Azot por los antecedentes, lo que ha ocurrido en Mariupol, en la ya famosa planta de Azovstal, y también por el propio trato que dan estos soldados nacionalistas hacia los propios militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania con banderas blancas comenzaron a avanzar hacia las posiciones de Rusia. En ese momento, una unidad de nacionalistas ucranianos que llegó al punto fortificado en vehículos blindados abrió fuego cruzado por la espalda contra los militares de las tropas de barrera de la Brigada 54 de las Fuerzas Armadas ucranianas. Como resultado, 32 militares ucranianos recibieron heridas mortales y fallecieron. Este incidente, como muchos otros similares, muestra claramente que, en el contexto de los crecientes fracasos militares y la desmoralización de las tropas ucranianas, el régimen nacionalista de Kiev está tratando de detener la retirada y la rendición de sus unidades mediante acciones punitivas contra las tropas de barrera. No solo por parte de los nacionalistas, sino también por las Fuerzas Armadas de Ucrania, se han ejecutado en esta ocasión ataques en contra de la población civil, en contra de Donetsk, y es que la capital de la República Popular de Donetsk durante las últimas horas recibió el peor de los ataques desde iniciado el conflicto, y entre los daños, posiciones civiles, puntualmente un centro de atención para madres. Начали сильно именно обстреливать, трусили стены, окна, и мы побежали и всю ночь сидели в подвале. Девочки рожали в подвале, делали операции девочкам, да. Страшно было, конечно. В коридоре как раз стояли, нам давление должны были померить, услышали, что грохочет, и сразу побежали на подвал туда, и все, успели. Все живы-здоровы, все нормально. Стресс у всех, конечно, был. Por sucesos como este, que se repiten prácticamente a diario, es que la autoridad de Donetsk ha solicitado el reforzamiento de la ayuda militar en torno a las posiciones, así puntualmente sistemas de misiles, Iskander, para poder proteger a su población civil. Ayer se realizó una operación especial que se había preparado desde hace mucho tiempo. El bombardeo no solo fue caótico como nos pareció, sino que se llevó a cabo contra cierto cuadrante que fue el que sufrió más. Al mismo tiempo, el enemigo cambiaba constantemente las posiciones de la artillería, cubriendo a una parte con la otra, y todo el tiempo el fuego se realizaba exactamente contra este cuadrante. Esto es destrucción de la población civil. Y como resultado, numerosas posiciones civiles afectadas, un hecho que se repite permanentemente en Donetsk y otras localidades del Donbass, como también ha ocurrido durante las últimas horas.
En paralelo, Moscú responde a los intentos de tergiversar las acciones de Rusia en Ucrania por parte de los medios occidentales y amplía las sanciones contra varios periodistas y funcionarios de defensa del Reino Unido. La lista incluye, entre otros, a empleados de la BBC, The Daily Telegraph y The Guardian, a quienes se les prohíbe la entrada a Rusia. Se precisa que la medida afecta a los que han divulgado información falsa sobre la operación militar en Ucrania y que condujo al aumento de la rusofobia en la sociedad británica. Además, en la lista ampliada figuran un vicesecretario de Defensa y comandantes de la Fuerza Aérea y la Marina británicas. Estos altos mandos han participado en la toma de decisiones sobre el envío de armas a Ucrania que los nacionalistas utilizan contra la población civil. La situación en Ucrania sigue desestabilizando la arena internacional. Occidente, al inicio de la escalada militar, se mostró unido para condenar a Rusia. Sin embargo, empiezan a surgir grietas a la hora de tomar medidas en concreto. El primer ministro de Portugal comentó que la discusión sobre la potencial entrada de Kiev en la Unión Europea podría crear falsas expectativas. Tampoco hay una voz unánime sobre el tema de los contactos con Moscú. María Starostina nos trae un resumen ahora mismo indagado en esta situación. Nos cuenta cómo está la postura de Occidente respecto a Kiev. Hola María, cuéntanos entonces. Hola María Isabel, hola a todos. Pues es cierto, todo indica en que no hay unanimidad entre los países de Occidente en lo que se refiere a los próximos pasos en el marco del conflicto ucraniano. Se trata tanto del respaldo militar a Kiev como de las relaciones con Moscú. Según David Richards, ex jefe del Estado Mayor de Reino Unido, los países de Occidente carecen de una estrategia común. Dice que su postura es: vamos a ver cómo se desarrolla todo, lo que según el ex militar ni siquiera es una estrategia. Claro, uno de los puntos más polémicos es la eventual membresía de Ucrania en la Unión Europea. Aquí podemos ver que, según Francia, para que esto suceda, primero deben cesar los combates, y en Portugal insisten en que el estatus de candidato a la Unión Europea no resolvería los problemas urgentes de Ucrania, sino que al revés, pues crearía debates y divisiones dentro del bloque comunitario. Los pronósticos que se publican en los medios van más allá y hablan de la posibilidad de la desintegración de la Unión Europea, y otros medios, tales como por ejemplo el diario alemán Der Tagesspiegel, aquí lo podemos ver, insisten que la compasión no debe ser un criterio para decidir quién se convierte en un candidato a la Unión Europea. Ahora ya han vuelto algunas voces que reclaman retomar el diálogo con Rusia. ¿Qué se sabe al respecto? Así es, parece que va cambiando la retórica sobre los lazos con Moscú, que como sabemos Occidente no ha parado de romper desde el inicio de la operación militar especial. Hace poco, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, decía que este conflicto debe resolverse en el campo de batalla. Vamos a ver qué es lo que dice ahora. Pues insiste en que hay que seguir dialogando con Rusia. Emmanuel Macron también destaca la necesidad de retomar los canales diplomáticos cuando concluya el conflicto, y también son interesantes las recientes declaraciones de Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, quien admite que pues la paz en Ucrania es posible. La cuestión es cuál será el precio. También reflexiona, dice, o sea, cuántos territorios, cuánta libertad y democracia están dispuestos a pagar por esta paz. En los titulares de los medios, como siempre, se refleja bastante elocuente esta controversia. Se fijan en que Kiev pierde posesiones mientras Estados Unidos y sus aliados debaten sobre los objetivos reales de la guerra. También este diario polaco pues dice que Berlín y París harán todo lo posible para que vamos a verlo, para que no haya apoyo suficiente a Ucrania, y aquí reflexionan sobre
sobre si es a propósito que Alemania vacila respecto a los suministros de armas a Ucrania, mientras que la postura rusa es bien clara. Insisten en que las armas suministradas a Kiev por Occidente no cambiarán el curso de conflicto, solo lo prolongarán, afirman desde Moscú. Y así se ha estado dando. Muchísimas gracias por todo este informe, María. Sobre este asunto conversamos con el profesor universitario e integrante del Grupo Euroasiático del CARI, Marcelo Montes, quien destaca que el conflicto en Ucrania expuso las brechas existentes en Europa, sobre todo en Alemania y Francia, a raíz de las directrices de la Casa Blanca. La legitimación de la Unión Europea viene en caída libre desde hace bastante tiempo. De hecho, el Brexit no fue una casualidad. Hay bastante euroescepticismo en los distintos países europeos, por lo tanto esas cuestiones van más allá de la crisis ucraniana. La crisis ucraniana en todo caso vino a agravar esa deslegitimación. El problema es que en los últimos meses la Unión Europea ha perdido o se ha desdibujado política y estratégicamente en favor de la OTAN, y eso es un problema en la relación con Rusia, claramente, ¿no? Yo creo que las grietas existen en las dos organizaciones, no obstante, respecto a la incorporación de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN, se va a agudizar la tensión. Y creo que hay elementos para predecir esto, que tienen que ver con justamente la incomodidad geopolítica que tienen varios países de Europa, fundamentalmente Francia y Alemania, de continuar a rajatabla con los caprichos geopolíticos que tiene Estados Unidos. El presidente de Venezuela se reunió con el próximo secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en el marco de su visita a Kuwait. Tras el encuentro, Nicolás Maduro destacó la concordancia de las posturas sobre la necesidad de trabajar en la estabilidad del mercado energético global. Antes, el mandatario venezolano sostuvo reuniones con varios altos cargos de Kuwait, entre ellos el primer ministro, el canciller y el presidente de la Asamblea Nacional. Como resultado de su visita, Maduro anunció la creación de una comisión bilateral mixta que tendrá como objetivo profundizar la cooperación en el terreno político, energético, económico y turístico. Se trata del cuarto país visitado por la delegación venezolana en el marco de su gira internacional, después de Turquía, Argelia e Irán. En Ecuador se agudiza la tensión social entre el gobierno y los grupos originarios que exigen la liberación del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Issa, que fue detenido en el marco del paro nacional indefinido. Sus abogados presentaron un habeas corpus al catalogar su arresto de ilegal. Los activistas responsabilizan al Ejecutivo de su vida e integridad física. Por su parte, Guillermo Lasso promete que los organizadores de la huelga responderán ante la justicia. Respetar la ley es un principio fundamental de la convivencia en democracia. Por eso se ha iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales ejecutores de estos actos violentos. Primero, rechazo enérgico ante la detención ilegal arbitraria por parte del Gobierno Nacional y otros poderes del Estado. Segundo, quiero convocar a todas las nacionalidades de la región amazónica a radicalizar en las comunas, comunidades, nacionalidades. En este contexto, la policía entregó el parte de aprehensión a la Fiscalía General, mientras el edificio quedó rodeado por manifestantes que exigen la liberación del líder indígena. El ente judicial, por su parte, había ordenado coordinar los procedimientos para evitar lo que calificó como detenciones arbitrarias. Para la CONAIE, esto significa que se reconoce el carácter ilegal de lo ocurrido y acusa al gobierno de tratar de criminalizar la protesta social. Esta jornada se han registrado enfrentamientos con la policía, cortes de vías y barricadas. Los manifestantes responsabilizan al presidente Guillermo Lasso de la crisis económica y de agotar todas las instancias de diálogo.
Sobre este asunto hemos conversado con el dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Andrés Tapia rechaza lo que cataloga como falta de voluntad de diálogo del gobierno ante las demandas de los grupos originarios. Un pliego de peticiones, un conjunto de 11 puntos que han sido presentados al presidente de la República en 2 diálogos anteriores durante el último año de su gestión y que han vuelto a ser ingresados el día de ayer formalmente y ante lo cual tampoco hay respuesta. Por tanto, es importante que la opinión pública internacional conozca que el presidente de la República se llena la boca hablando de diálogo, pero comete este tipo de ilegalidades y arbitrariedades que denostan totalmente cualquier tipo de voluntad de diálogo por parte del Ejecutivo. Radicalizar las acciones significa que en estos momentos se ha declarado el estado de levantamiento indígena y popular en la Amazonía y en todos los territorios indígenas, mientras no se proceda con la liberación del compañero Leonidas Issa Salazar. La empresa estadounidense Amazon protagoniza un nuevo escándalo por las condiciones laborales en sus almacenes. Un medio revela que en Nueva York la compañía registra cada minuto de tiempo libre de los empleados. Con la posibilidad de que sean despedidos, se acumulan 30 minutos en 3 días separados por un periodo de 1 año. Además, preocupa la alta tasa de lesiones graves entre los trabajadores. Elena Villar nos trae los detalles. Documentos internos obtenidos por la publicación Vice levantan dudas sobre el sistema de trabajo de la compañía estadounidense Amazon, la segunda en número de empleados del país. Según esos archivos, la empresa utiliza los escáneres portátiles de radiofrecuencia que los trabajadores usan en el almacén para rastrear los paquetes de los clientes, para a su vez rastrear y registrar cada minuto del tiempo libre de los empleados. Según los documentos obtenidos relativos al funcionamiento de un almacén de Nueva York, los trabajadores pueden llegar a recibir una advertencia por escrito por acumular 30 minutos de tiempo libre en un día en un periodo de 1 año. También pueden ser despedidos si acumulan 120 minutos de tiempo libre en un solo día o 30 minutos en 3 días separados en un periodo de 1 año. Los ejemplos y las hojas de cálculo muestran casos en el que se ha contado como infracción ir al piso equivocado de un almacén u 11 minutos en los que el trabajador no recuerda exactamente qué estaba haciendo. Los documentos revelan que los gerentes pueden interrogar al menos a 3 trabajadores sobre su paradero o lo que hacen por turno. En uno de ellos, la empresa explica que el propósito de esta política es que el compromiso de los trabajadores para completar las tareas asignadas es fundamental para ser la empresa más centrada en el cliente de la tierra. Las compañías pueden monitorear a sus empleados de esa manera y también si los empleados no van y hacen las cosas por la póliza de la compañía, pueden ser despedidos porque la ley de mayoría de los Estados Unidos del despido es lo que se llama at-will employment, y lo que quiere decir eso es que le da a las compañías mucho espacio para hacer sus decisiones de negocio y de despidos. Entonces, si una persona, un empleado no hace lo que dice la póliza de una compañía, la compañía tiene un derecho a despedir a ese empleado. Según la publicación, trabajadores en condición de anonimato les han dicho que dejan de beber agua o de ir al baño porque temen ser disciplinados y despedidos. Según la compañía, los trabajadores despedidos por no cumplir debido a esta política de seguimiento fueron menos del 1% de los despidos en el año 2019. Esta filtración solo es la última de una larga lista de informaciones que denuncian condiciones laborales abusivas en Amazon. Un informe publicado el pasado mes de abril bajo el título La máquina de lesiones aseguró que los trabajadores de las instalaciones de la compañía sufrieron más de 34.000 lesiones graves en el trabajo en 2021. Una tasa que dobla la de los almacenes que no son propiedad de Amazon. El análisis además reveló un aumento del 20% entre 2020 y 2021, coincidiendo con la implementación de sistemas de monitoreo y presiones de producción tras relajarlos durante la pandemia. Para hacernos una idea, Amazon empleó a 1/3 de todos los trabajadores de almacén en Estados Unidos en 2021, pero fue responsable de casi la mitad de todas las lesiones del sector. Cabe recordar que la compañía se ha enfrentado en el pasado a protestas de sus propios empleados por el trato y en estos momentos hay un esfuerzo por crear un sindicato independiente por parte de algunos de sus trabajadores. Esto teniendo en cuenta que Amazon se ha opuesto desde hace años agresivamente a la sindicalización de su fuerza laboral. A modo de ejemplo, la compañía ha gastado millones en la contratación de consultores para evitar uniones laborales.
Precisamente, un reciente informe publicado por los comités de la Cámara y del Senado revela que los trabajadores estadounidenses representados por sindicatos ganan salarios un 10,2% más altos que sus pares no sindicalizados. Aún así, en 2021 solo un 10,3% de los trabajadores estadounidenses pertenecía a un sindicato. Este 14 de junio se cumplen 40 años del fin de la Guerra de las Malvinas. La disputa entre Argentina y Reino Unido por el territorio se mantiene hasta la fecha. A finales de junio, Buenos Aires pedirá ante la ONU que se reinicie el diálogo sobre la soberanía del archipiélago. Por su parte, la secretaria británica de Exteriores, al rememorar la fecha, expresó textualmente que su país nunca dudará en defender las islas. Anteriormente, la Cancillería argentina presentó una serie de documentos históricos que reflejan las gestiones diplomáticas a lo largo del siglo XIX para reivindicar sus derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. La nación latinoamericana declaró el 2022 como año de homenaje a los caídos en el conflicto bélico. En esta contienda hubo un caso peculiar de un héroe que integró las filas de la Armada Argentina y se trata más bien de un can llamado Tom. Ricardo Romero nos cuenta su conmovedora historia. En los recuerdos que Omar tiene de la guerra, hay uno que no está en las revistas de la época. Tenía 4 patas y fue su mejor amigo en el lugar de combate del grupo de artillería que integraba. Un perro callejero que llegó al archipiélago casi de casualidad. Cuando salía, que estaba el camión afuera esperándome para irnos, se cruza un perro de raza indefinida, porque que los soldados habían creado una caldera, ya no quedaba más nadie en el cuartel, éramos los últimos en irnos. Y se me cruzó adelante, me hizo tropezar. Quien era cabo del ejército lo adoptó y escondió durante el viaje a las islas. Fue bautizado como Tom por la sigla Teatro de Operaciones Malvinas, un terreno en el cual fue un fiel compañero. Nunca sufrió por el ruido del cañón que disparaban los artilleros argentinos. Más bien, usó sus sentidos para advertir la ubicación del enemigo. Cuando los ingleses tiraban, ¿no es cierto?, él escuchaba, por el desarrollo de su oído, que es mucho más que el nuestro, él escuchaba antes que nosotros las explosiones de los disparos que nos tiraban, empezaba a ladrar. Cuando empezaba a ladrar el perro, nosotros sabíamos que empezaba el fuego. El 12 de junio de 1982, Tom sufrió heridas mortales por un bombardeo aéreo. Fue la única víctima fatal. Todos los conscriptos sobrevivieron al ataque que destruyó su posición. Hoy, un pequeño pueblo de Buenos Aires le rinde culto a su compañerismo, ese que todos sus pobladores tienen por el que consideran el mejor amigo del ser humano. Nos tocó tremendamente, nos emocionó tremendamente. Me está emocionando en este momento a mí recordarlo. Y bueno, creo que a partir de ahí este perrito ya pasó a ser un tatuaje en nuestro corazón. No se registran fotos del perro y su estatua se hizo a partir de los relatos de los soldados. El recuerdo intacto da cuenta de su importancia no solo por su rol en la defensa, sino como compañía y sostén psicológico de los jóvenes combatientes. 32 años después de su muerte, la plaza principal de esta localidad agropecuaria cambió para rememorar a este glorioso animal. Hasta el año 2014 había un solo monumento que recordaba a los héroes de Malvinas oriundos de la localidad de Ascensión. Sin embargo, la historia de valentía, heroísmo y amor del perro Tom pudo más y se ganó un merecido homenaje a la altura de su entrega en las islas. Tan fuerte fue lo que hizo este animal en el archipiélago que una réplica de esta estatua está instalada en la ciudad de Buenos Aires, precisamente en un lugar muy especial para la memoria del conflicto bélico. El Museo Malvinas reivindica todos los elementos alusivos a la soberanía argentina sobre las islas, más allá de tener un apartado dedicado a lo que pasó hace 40 años. Allí, entre uniformes de soldados y elementos cotidianos que usaban para sobrevivir en las trincheras, está Tom, y su presencia atrae a todo tipo de visitantes.
llama mucho la atención, los chicos se conmueven también al conocer su historia, de que terminó dando su vida para salvar a los soldados y que jugaba con ellos y que estaba en las islas. Hubo más de 30 perros en Malvinas, la mayoría adiestrados por las Fuerzas Armadas para cumplir un rol logístico en la guerra. Pero hubo uno que no tenía dueño ni entrenamiento, pero sí un destino con un mandato: ser recordado como un civil de 4 patas que, como un buen amigo, dejó su vida para defender a los suyos. Ricardo Romero, RT Buenos Aires. Se tensa el ambiente político en Brasil antes de los comicios presidenciales programados para el mes de octubre. El precandidato por el Partido de los Trabajadores y expresidente Luis Ignacio Lula da Silva lanzó críticas contra su principal oponente Jair Bolsonaro. En sus redes sociales comentó la noticia sobre una supuesta solicitud de ayuda electoral que el actual mandatario habría hecho a Joe Biden. Lula da Silva subrayó que, de ser cierto, representaría una humillación para su rival. El medio estadounidense Bloomberg citó a varias fuentes que confirmaron la petición. Según indican, Bolsonaro habría tratado de convencer a Biden de que el político de izquierda podría poner en peligro los intereses de Washington. El inquilino de la Casa Blanca, aseguran, habría preferido evitar una respuesta directa. Jair Bolsonaro desmintió la noticia. Más información en breve. En Chile, la Cámara de Diputados aprueba la prórroga del estado de excepción en el sur del país a petición del gobierno de Gabriel Boric. Ahora la iniciativa pasará al Senado. En la región no cesan los actos de violencia en medio del conflicto con la comunidad mapuche. En la Araucanía, en la noche del lunes, varias rutas fueron bloqueadas por barricadas incendiarias y cortes de árboles. Sin embargo, la ministra del Interior indicó que el estado de excepción decretado en mayo permitió reducir los actos de violencia en más de un 40%. Por otro lado, anunció que el gobierno está trabajando para no tener que recurrir a medidas similares. La decisión de Gabriel Boric de militarizar la zona generó una ola de críticas en diferentes sectores del país. En Colombia, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz denunció el asesinato de un nuevo líder social. Es el número 88 en lo que va del año. Se trata de Jesús Antonio Montano, miembro de la comunidad indígena Misak en el Cauca, quien desapareció el 5 de junio pasado. El activista participó en la campaña presidencial del candidato Federico Gutiérrez. Cauca es el departamento más afectado por las masacres, seguido por Antioquia, norte de Santander y Chocó.